el tema de esta presentación es evaluar si es que, cuáles son las complicaciones, los requerimientos mínimos y las dificultades en desarrollar un programa de recuperación avanzada. Y si es posible hacerlo en la realidad nacional, en lugares donde tenemos menos recursos y probablemente menos capacidades humanas para desarrollar estos programas. No voy a entrar mucho a lo que significa ERAS, pero se inició en la década de los 90 y ya en los 2000 es un programa que demostró en distintas áreas su eficiencia en relación a bajar tiempo de hospitalización, mejorar función y recuperación, ¿no es cierto?, relacionada con el estrés postquirúrgico. Y si uno se ingresa, ¿no es cierto?, a las páginas, ¿no es cierto?, que ya existe una sociedad de ERAS internacional, podemos encontrar que no solamente aparecen protocolos para cirugía digestiva mayor, que fue como en un inicio, sino que además ya hay protocolos para cirugía ginecológica, traumatológica, que se ha ido progresando en el tiempo. Entonces, la pregunta finalmente es que si sabemos que son beneficiosos, ¿por qué no son programas que se han difundido rápidamente en el mundo? Porque sabemos que sí existen en hospitales importantes volúmenes en países desarrollados, pero parece ser que esto no ha permeado, ¿cierto?, a todo el sistema hospitalario, por lo menos en el nivel nacional. Entonces, un poco cómo funciona ERAS. ERAS funciona eh, llevando al paciente desde el preoperatorio en el postoperatorio a través de, normas, ¿no es cierto?, que están en parte algunas fundamentalmente ya aprobadas y que demuestran, ¿no es cierto?, que van a mejorar los resultados postoperatorios. Y esto obviamente ayudado por las auditorías y cumplimiento de normas de los resultados, que es fundamental, ¿no es cierto?, para evaluar, ¿no es cierto?, si las medidas que estamos tomando tienen un beneficio. Entonces, inicialmente, ¿no es cierto?, sabemos que en colon sí se demostró los beneficios de ERAS, especialmente asociado a la cirugía laparoscópica y en cirugía pancreática. Pero entonces, obviamente la pregunta es, ¿qué ha pasado entonces en los últimos años que ha hecho que ERAS no esté difundido en forma masiva, si es que ya ha demostrado, ¿no es cierto?, que son programas absolutamente beneficiosos para el paciente, los sistemas hospitalarios? Entonces, ¿cuáles son, cuando nosotros pensamos en generar un programa, ¿no es cierto?, de recuperación avanzada, que en algún momento se llamó Fast Track, pero esto se ha ido un poco complejizando? Hay varias etapas, ¿cierto?, que el sistema hospitalario tiene que cumplir antes de poder iniciarlo y mantenerlo en el tiempo. Probablemente lo primero es que el proyecto tiene que estar generado y apoyado desde las direcciones o gerencias de los hospitales y de las clínicas. El segundo paso es un equipo de trabajo que ha sido del beneficio de lo que significa una acción avanzada. El segundo paso es el protocolo, eh, que pueden ser nacionales, internacionales o basados, ¿no es cierto?, en ERAS internacional. Y finalmente, y un proceso importante, es que todos estos programas deben de venir asociados a un programa de educación continua, porque finalmente estos son programas que tienen que cambiar la realidad hospitalaria y pasar prácticamente a ser el funcionamiento normal, no una actitud implementada o que sea visto que viene de afuera. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos, ¿no es cierto?, cuando buscamos la dirección de un hospital? El apoyo administrativo es fundamental, ¿no es cierto?, de la gerencia, y por lo menos en Clínica Alemana, el año ya 2016, se presenta como un proyecto institucional y aparece como fundamentos estratégicos de proyección de relación digestiva. Pero también tenemos que saber que tiene que existir una estructura administrativa que no solamente con recursos humanos, sino que con recursos financieros. ¿Y cuáles son las dificultades en este contexto?
Probablemente lo peor es que estos programas partan como un piloto y terminen finalmente como tal, sin que hayan generado los... Si en el caso que pensemos que estos programas pueden partir como piloto, tienen que tienen que mostrar claramente los beneficios de iniciar un programa como este. ¿No es cierto? Parten con estos programas de la cirugía agroproctológica, que probablemente es el área en que se ha demostrado con los mejores resultados. Y finalmente lo que va a hacer que estos programas caigan en el olvido es la pérdida de los recursos, del apoyo en recursos humanos y los recursos financieros. El segundo eslabón es la formación de un equipo. Mínimo, probablemente necesitamos que tenga líderes, que sean líderes en sus áreas, y a lo menos tiene que estar compuesto por un anestesista, un cirujano, y fundamentalmente también del enfermero. Y en la definición de este navegador, coordinador general es enfermera. Ellos son los que van a llevar probablemente el trabajo clínico más pesado. Eh, y cada área o cada hospital, ¿no es cierto?, debe definir cuáles pueden ser sus líderes en cada especialidad, y probablemente necesitemos un líder, ¿no es cierto?, en el área de cuidados intensivos, pero también puede haber un líder ¿no es cierto?, en farmacia, un líder en kinesiología, ¿no es cierto?, y cada grupo puede implementar líderes, ¿no es cierto?, que puedan motivar a las distintas áreas. Pero lo más importante de todo esto es que los líderes tienen que estar convencidos de los beneficios de implementar un programa como este. ¿Y cuáles pueden ser las dificultades en la colaboración? Y no se logra identificar a aquellos que pueden fundamentalmente motivar el cambio y generar, ¿no es cierto?, resistencia al cambio en las unidades donde trabajamos. El paso es la generación de un protocolo. Vimos recientemente la experiencia del MD Anderson, se generan protocolos propios. Probablemente los protocolos propios son los que van a la larga ser más exitosos en estos programas, ya que se va a generar y base a los resultados propios de cada institución, y a la larga probablemente pueden ser los que van a generar más motivación en los equipos. Pueden ser generar programas que ya vengan prácticamente hechos, como por ejemplo internacional, ¿no es cierto? Y en el caso, ¿no es cierto?, de la clínica, ¿no es cierto?, ERA se generó con un espacio, en fondo, ERAS internacional, ¿no es cierto?, y eh, generar, ¿no es cierto?, desde grupos que ya tienen la noción de las dificultades, ¿no es cierto?, en esta área puede ser dado por la realidad local, ¿no es cierto?, y que estos protocolos sean vistos como externos. Por lo tanto, generar medidas, ¿no es cierto?, no sean vistos como, ¿no es cierto?, en el contexto local. Por lo tanto, una de las situaciones que uno puede, al formar estos protocolos, es que puede, ¿no es cierto?, apoyarse en protocolos anteriores, ¿no es cierto?, a la existencia de esta un ejemplo de normas que tiene la manejo, ir agregando a, a... Y lo otro es que también importante es formas de tratar. ¿Cuáles cosas también pueden ocurrir y que ha mostrado también aceptado? Porque muchas veces pueden tener información conflictiva, actualizado, ¿no es cierto? El peso de cada recomendación puede ser no tan clara, por lo tanto eso genera un rechazo en el ambiente a que se adopten estas medidas que a la larga sabemos que no cada medida por sí sola va a ayudar a mejores resultados, sino que va a ser el conjunto de medidas, ¿cierto?, que adoptamos los pacientes los que van a ser los que van a mejorar los resultados a la larga. Entonces, un poco lo que se empezó el año 2016, y sin entrar en mucho detalle, existían distintas fases, ¿no es cierto?, en las cuales se hizo una introducción al ERAS,
Disculpen, que parece que se perdió la conexión. Voy a... Eso es una evaluación de los... Y finalmente, ¿no es cierto?, periodos activos de trabajo en que se pueden evaluar los resultados y finalmente auditarlos. Y así fue por el protocolo que se inició el año 2016 en proctología, cuando se logra una adherencia sobre el 60%, ¿no es cierto?, en la disminución de días cama larga fue aproximadamente de 2 días. Pero esas son una medidas, ¿cierto?, que se pueden evaluar en estos protocolos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede complicar en el desarrollo del protocolo ERAS? Y aquí, en general, existen algunas teorías de no proceso, y uno de los pilares fundamentales es que el equipo note que existe una coherencia, ¿cierto? Y los facilitadores es que se alinee, ¿no es cierto?, el sistema con prácticas basadas en la evidencia, y que estas prácticas se incorporen como una práctica estandarizada. Y los desafíos, ¿no es cierto?, de la coherencia van a hacerse al cambio, y, ¿no es cierto?, el concepto que tiene que estas estandarizaciones pueden tener un poquito de cuidado personalizado, y probablemente puede mejorarse en la medida en que los protocolos sean consensuados, ¿no es cierto?, en los equipos y no sean vistos como muy externos. En relación a la participación cognitiva, que se refiere un poco a la intelectualización de los procesos, es muy importante que las personas que en estos procesos sean líderes en sus áreas, que se visibilice, ¿no es cierto?, este programa como importante. Y los desafíos probablemente van a estar dados en que puede ser que el compromiso disminuya, ¿no es cierto?, en relación a de los interesados, y que el ERAS, ¿no es cierto?, pueda ser visto como, o desaparecer en el tiempo si es que no es visibilizado, y se pierden los apoyos. Las acciones también los facilitadores pueden existir, pueden ser pueden estimularse por la aparición, ¿cierto?, de unidades de apoyos, y fundamentalmente de apoyo a presencia, ¿no es cierto?, de áreas protegidas, de tiempo, financiamiento. Y obviamente que los desafíos van a estar en que la falta de recursos y la falta de personal, ya sea por burnout, falta de apoyo monetario, falta de tiempo, ¿no es cierto?, terminen que estos procesos, ¿no es cierto?, sean vistos como demasiado complejos para ser incluidos en la forma, ¿no es cierto?, de trabajo diario. Y finalmente, la última parte de la normalización, ¿no es cierto?, que se refiere a la auditoría, necesitamos, ¿no es cierto?, el feedback y la monitorización de qué normas realmente están siendo útiles, y que el programa se ha dado en que muchas veces si estos programas quedan con pocos recursos, la ausencia de este data manager puede significar que perdamos toda la información y no podamos hacer los cambios necesarios, ¿no es cierto?, para llevar adelante todos estos procesos. Por lo tanto, las conclusiones es que la realidad es que si bien es cierto, sabemos que ERAS trae beneficios, debemos de considerar en forma importante las realidades locales, y que sean grupos locales más que probablemente normas externas que no se adapten a las realidades. Esto obviamente debe pasar, ¿no es cierto?, de ser un estándar a un manejo habitual, que eso es lo importante, y es muy importante obviamente la colaboración de trabajo en equipo para llevar adelante un programa como este. Muchas gracias.